bienvenida y ahí continuamos. Audioete Pamempe. Una vez más estamos aquí reunidos a través de este vía Zoom. Es muy importante que estemos todos juntos y siempre Ñanderú, que siempre ilumine este espacio para nosotros como espacio de saberes, agradeciéndole a todos nuestro antepasado también que nos dejó grande sabiduría para que hoy podemos compartir con ustedes. Y entonces, para todos, Audiovete. Bueno, antes de comenzar propiamente con la clase, vamos a hacer como la vez anterior, ¿no es cierto?, de ir conociéndonos más. Y para eso entonces, vamos a ver si hay algún voluntario que quiera presentarse, obviamente diciendo cómo se llama en guaraní, de dónde es, y por ahí a qué se dedica. ¿Hay alguien que quiera comenzar? ¿Lidia? ¿Se escucha? ¿Se me Ahora se escucha? escucha bien, ahora ¿Hola? sí. Ah, Sí, bueno, se escucha. pues la otra vez quise, bueno, Sí, Aullevete. nos acordamos. Audiovete. Gracias. Aullevete, Che, Cherera, Lidia, Che, Florencio Varela Piguá, y feliz Día del Profesor y la Profesora. Hoy, Audiovete, 17 muchas de gracias. septiembre, es Día del Profesor y la Profesora acá en Argentina, y así que les deseo a nuestros profes feliz día. Gracias. Neya, Bete, Lidia. Muchas gracias, Lidia. Gracias. ¿Alguien más? Yamila. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Che Chererá, Yamila Carballo, Che Puerto Rico, Púa. Soy artista de la localidad y de la provincia de Misiones, cantante y bailarina, futura profesora, así que feliz día también a los profesores y futuros profesores. Así que bueno, básicamente Feliz Buenísimo, día. Yamila. Perdón, no me empecé. Yo también soy docente, profesora. También docente. Ah, feliz Perdón, día también sí, a sí, usted entonces. sí. Y Yamila, ¿qué futuro profesora de qué materia? ¿De qué? Sí, nivel inicial nivel y, inicial. y doy clases particulares de canto y de danza, así que también de parte de ese rubro. Re bien. Gracias, Yamila. ¿Alguien más que quiera presentarse? Hola, soy Mila Hola. Salomé. Soy estudiante de profesor. Eh, mm, a las comunidades. Lenguaje en contacto y justamente me interesaría llevar a cabo la investigación en comunidades y en escuelas bilingües. Por eso, bueno, estoy acá para ver si concretar esto. Esta es la primera clase de las dos clases que han tenido. Anteriormente no me pude conectar porque no existía que me permitía descargar la aplicación del Zoom. Así que, bueno, si alguien me puede guiar en la gestión de las actividades a llevar a cabo y demás, les agradecería un montón. Y bueno, muy feliz de estar acá. Gracias. Vete, Ludmila.
Si conseguís contactar con alguno, re bien, y en todo caso igual puedes escribirnos a nosotros ante cualquier inconveniente o duda que tengas respecto a los otros temas. ¿Quién más quiere Muchas presentarse? gracias. De nada. A ver si no los veo en el chat, porque son muchos, pueden hablar nomás. Aullabete, Che Cherera Vamos a ver Belén, Che Posadas Piboá. Soy profesora de educación especial, así que saludo también a todos los colegas que se encuentran en este momento. KBT. JBT. Soy Fernando Galeano y también soy profe de historia. Saludos a todos los profes en su día. Gracias. Igualmente, Fernando. JBT. Bueno, entonces estamos con esta ronda de presentación el día de hoy y ahora sí vamos a pasar al tema a desarrollar, que hoy es reglas de acentuación. Ahora les comparto la pantalla para que vayamos viendo cuáles son esas reglas. Espérenme un segundo. Ahí debería verse. Bueno, entonces para la regla de acentuación vamos a utilizar tanto el acento ortográfico o tilde que ya conocemos, como la virgulilla, que sería los acentos nasales. Entonces primero comenzaríamos hablando de cómo se utilizarían estos acentos ortográficos, conocidos como puatá. Caraí, ¿podrías comentar acá cómo es que se utiliza el acento ortográfico? Bueno, como dice ahí, Onyembo paraba en Apuata, Upe, Mombeu, Nyambo Agu Atameapu, Da Eiramo Agu Pu, Oiba. Se debe escribir el acento ortográfico que tilde puatá en las vocales que se pronuncia con mayor intensidad, siempre y cuando la vocal tónica no se encuentre al final de la palabra. Bien. Entonces, para eso primero tenemos que, ¿no es cierto?, separar en sílabas las palabras. Una vez que separamos en sílabas, ¿no es cierto?, vemos en qué sílaba se encuentra justamente esta vocal tónica, la que se pronuncia con más fuerza. Como comentamos, si está al final, en la última sílaba, entonces no es necesario agregar la tilde. Pero si se encuentra en una diferente a la última sílaba, si la sílaba tónica es una diferente a la última, entonces sí hace falta agregar una tilde. Vamos a ver entonces ejemplos para que quede más claro. Tenemos, ¿qué palabra es esta, Caraí?
Aata. ¿Y qué significa? Iré. O ir, ¿no? Bien. A ver, espera un segundo. ¿Se sigue viendo? Me parece que salió, ¿no? Ahí comparto nuevamente. Bueno, ahora sí. Iré entonces. Y la separación sería en 3 sílabas. A, ta. Ahora, vamos a escuchar nuevamente cómo pronunció Caraí esa palabra. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Aata. Bien, entonces la acentuación se encuentra en la A que está en el medio. Como dijo, aata. Entonces, como no es la última acentuada, entonces sí lleva tilde. Pasamos a la siguiente palabra. Una pregunta, entonces la primera forma en cómo está escrita la palabra no es la correcta, sino la segunda, con la tilde. Claro, ahí vamos a Está arreglar bien. esto también. Claro. Y justamente no le pusimos tilde porque así vemos en el proceso dónde se encuentra cada una. Perfecto, perfecto. Bien, gracias. Ahora sí, la segunda palabra, Caray, que cómo se pronuncia y después qué significa. Cherope. En mi casa. En mi casa. Y nuevamente separamos en sílabas. Che, ro, pu. ¿Puedes pronunciar una vez más, Caray, la palabra? Cherope. ¿Dónde creen ustedes que va que está la sílaba más acentuada? La segunda. La No. segunda, bien. Ro. ¿Y lleva tilde? ¿El acento gráfico? ¿En la O? Sí, Sí. claro, llevaría porque como No está como la no es la última. última, entonces sí debe llevar. Si el acento estuviera en la última, entonces no haría falta que lleve. La siguiente palabra, Caray. Manji otupe. Ujú. ¿Y significa? Mandioc. En mandiocal. Bien. Nuevamente separamos en sílabas. Porque manjio es mandioca. Manjio tu sería mandiocal. P sería como en. Ajá, bien. Vamos a anotar esto. Así queda. Ah, y ya, mientras voy escribiendo, ¿dónde iría entonces la tilde en Manjiotupu? En la anteúltima, ¿no? ¿La I? Sí, en la anteúltima, bien. Falta el Y pucho entonces, sí, decime. que falta el pucho antes de la O. Muy bien, excelente. Acá tiene que ir el pucho. Muy bien. Y como dijeron, sí va en la anteúltima, el acento va en la anteúltima sílaba, por lo que esta U quedaría con una tilde. Ahí está. Manjiotupu. Y acá también entonces
Está con tilde. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente, que es, ¿para ahí? Cheramoipe. Ujú. Para mi abuelo. Ahí también, si te parece, Caray, Cheramoipe. puedes explicarles qué es, por qué es para mi abuelo, qué significa cada partecita. Bueno, ahí dice Cheramoy, solo abuelo. P significa para. Claro. Cheramoipe. Entonces, ¿dónde va el acento? ¿Dónde está más acentuada? Moí. Moí, la I. Sería en esa sílaba, sí, pero no en la I, Ay, porque si fuera así sería cheramoipe. ah, El la, moí. la O. La O. La En la O. O. Claro, La O. que es cheramoipe. Bien. Entonces vamos a arreglar también acá. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Qué es, Caray? Kaagüire. Ujú. Por el monte. Bien. Y acá hacemos nuevamente lo mismo. Bueno, ¿dónde creen que va en este caso la tilde? En la E. Bien. En la U. Kaagüire. Y ahora sí al último de este ejemplo, que es, Caray, Ayapóramo. Oyapóramo. Si es que hace. ya que una vez más, separamos en sílaba. Y en este caso, ¿qué les parece? O. La O. En la O. Bien, exactamente, en la O. Si es que Oyapóramo. hace y si hace. Entonces, justamente en estas palabras vimos casos en los que se acentúa más fuerte, ¿no es cierto? No está al final de la palabra, por lo que sí o sí tiene que llevar una tilde gráfica para que se pueda acentuar. Entonces, uno puede decir que, ¿Se puede decir de las dos maneras? bien, nosotros la clase pasada le dimos con CH, ¿no es cierto? Sí. Manchico. Haciendo reflexionando, ¿no es cierto?, con Caraí, vimos que la forma correcta, ¿no es cierto?, de escribirse es con la J, que se pronuncia como Y. Por lo que llegamos entonces a esta conclusión. Vieron que el guaraní todavía no está sistematizado, no hay un consenso oficial, ¿no es cierto?, de cómo son las palabras, por lo que con este curso y con todo lo que estamos haciendo, como que recién se está consolidando todo este tema de las palabras, pronunciaciones, cómo se escribe. Entonces sí, sería Gracias. con, de nada, J.
Perdóname. Bueno, sí. ¿Puedo hacer una sola consulta nada más? ¿Cómo se dice para mi abuela? Para mi abuela. Abuela, Caray. en vez de decir abuelo. Ujú. Caray, ¿cómo se dice Gracias. para mi abuela? Abuela es Cheyarui. En este caso, para mi abuela sería Cheyaruipe. Yarui, ¿cómo sería? ¿Sí? Sí, exactamente. Bueno. Quedó medio raro el cuadrito, pero se entiende. Y vamos a Muchas poner gracias. de nada. Ahí está. Ahora sí. Si la vocal que se pronuncia con mayor intensidad se encuentra al final de la palabra, ¿no es cierto?, en la última sílaba, entonces no se agrega la tilde gráfica, o sea, la tilde. Caray, ¿podés leer justamente eso, pero en ¿verdad? Puñendu ñamboa una tabeba oinamo y ya pupu a era minamo no ñembo parai pugata. JBT. Entonces, también como para que igual que la actividad anterior vamos a separar en sílabas, ¿no es cierto? Que ahí también nos va a comentar cómo se pronuncia y qué significa cada palabra, y vamos a ver entonces que justamente si está al final de la sílaba, como en estos casos, no va a llevar la tilde gráfica, el acento gráfico. Ujú. Sería padre de otra persona, padre de él o ella. Bueno. Y como escucharon, entonces, Caray pronunció tu. Entonces va la sílaba tónica, ¿no es cierto? Va en la última sílaba. Por lo que entonces no hace falta que lleve el acento gráfico. La siguiente. Uva. Uva es fruta silvestre o también nombre espiritual de las mujeres femeninas. Bueno. Entonces, acá se separarían sílabas de esta manera. Y también, como se escuchó, tiene el acento en la última sílaba, por lo que no se escribe. La siguiente. Ñandú. Araña. Araña. Hacemos lo mismo. Estaba separado en sílabas en español. A ver, así. Vieron que acá, supónganse, si utilizáramos la regla del español, le separaríamos como ñan, du, ¿no es cierto? Pero, en este caso, la separación sería de esta manera. Ña, du. La N era... Porque la D, ¿no es cierto?, es una letra dentro del alfabeto guaraní, por lo que no... Es un digrama, una letra, por lo que no puede separarse. Y también, ¿no es cierto?, no lleva el acento gráfico porque está acentuado al final, por lo que se sobreentiende de que ahí tiene que aplicarse el acento cuando se lee. El siguiente.
Baraete. Fuerza. Bien. Y en este caso, como pronunció Caray, barete, lleva la acentuación al final, por lo que no hace falta agregarle el acento gráfico. La siguiente palabra. Año y. Solito, ¿no? Solito. ¿Solo o sola? JBT. Y acá ocurre lo mismo. La siguiente palabra es... Faltaría el puchó, profe. Muy bien. Hice a propósito de ver si estaban atentos. Muy buen profe. Claro. Caray. ¿Cómo se pronuncia la siguiente? ¿Sí? No. ¿Qué significa? No. Como escuchamos, ane, ¿no es cierto? Tiene la acentuación al final, por lo que nos lleva a tilde gráfico, acento gráfico. Y el último ejemplo es... Agua. Bien. Y así separamos y tampoco lleva tilde. Bien, entonces vamos a pasar, ya hicimos los acentos, ¿no es cierto?, gráficos. Vamos a pasar al acento nasal, o uchiwa. ¿Podés comentar entonces, Caray, cómo se utilizaría el acento nasal? Poniendo chinupigua owerekowana puchingua poniendo ipu yoara mie vaena agupe niendo chinupigua di. Bueno, eso en español, ¿no es cierto? Significa que las vocales nasales son aquellas que se pronuncian con un sonido nasal, ¿no es cierto? Como vimos la clase anterior. Erwin. Sí, decime. Queríamos corregir donde dice chirupiguandi. Nosotros decimos chirupigua. Ah, al final, la última palabra. Hay que bueno. sacar. Chinupiguarupi. Chirupiguarupi. Rupi. Ah, bien. Exacto. Excelente. ¿Está? Ahí está, sí. JBT. Entonces, las vocales nasales, es decir, aquellas que se pronuncian con un sonido nasal, como vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Siempre deben llevar acento nasal, a menos que la vocal nasal se encuentre formando sílaba con una consonante nasal. Es decir, nuevamente para analizar esto hay que separar en sílabas. Si encontramos una vocal, ¿no es cierto?, que se pronuncia de forma nasal, tiene que ir el acento, a menos que dentro de esa misma sílaba, junto con ella se encuentre otra consonante que sea nasal. En ese caso no hace falta poner el acento nasal a esa vocal, ya que dentro de esa sílaba, esta consonante nasal como que nasaliza toda la sílaba. Vamos a ver el ejemplo de así, por ahí queda más claro. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí? ¿Para ahí?
Erwin, Sí, escucho. quiero corregir donde dice Ipu llora mi ena. Ujú. Hay que sacar H. No lleva H. Bien, Ahí sí. ahí está. Ahí está. Sí. Sí, ahí está. Jaete. Ney. Ja, él o ella. Claro, ahí es GE. Tiene las dos E. Sí. ¿Y qué sería GE? Sería dulce. Bueno, dulce. Y como dijimos, ¿no es cierto? Acá las palabras que vamos a dar como ejemplo tienen justamente el puchihuá. Entonces vamos, Cararita, vamos a pedir una vez más que pronuncie así, escuchamos dónde está el acento nasal. ¿Se le va a La notar? última E. Sí, en la última E. Muy bien. Por lo que, entonces, esperen un segundo, voy a buscar mis letras nasales, así las copio y pego porque todavía tenemos dificultades con esa cuestión y el teclado de la computadora. ¿Dónde estaba eso, María? Esperemos un segundito. ¿Puedo preguntar algo mientras? ¿Sí? ¿Qué es dulce entonces? Así es. Y agrio, yo pensé que era algo feo, así repulsivo. Y agrio tendremos que consultarle también a Caraíta Tandú. ¿Cómo se dice agrio? Yo sé que hay una palabra que es algo así como repulsivo o feo al paladar. Agrio es iro. Agrio, iro. Ah, ok. Está. Acá encontré. Las letras, digo. Vamos a pegar por acá. Así ya tenemos fácil acceso. Y ahí, ahora seguimos. Entonces, GE lleva ahí su acento nasal. Pasamos a la siguiente palabra, Caraí. Puchingua. Esta deben conocer. ¿Qué significa? Acento. Sí, ¿qué clase de acento? Nasal. Bien. Nuevamente separamos en sílaba. Puchingua. Bien. ¿Dónde entonces escucharon que se encuentra el acento nasal? En la I. Sí, así es. En la I. Entonces, vamos a agregarle. Y acá hay algo que mencionar que no es cierto que comentamos en la definición de cuándo aplicarla, ¿no es cierto? Vieron que en este caso tenemos dentro de esta sílaba la che y la i. En este caso, ¿no es cierto? Sí va porque la consonante con la que se encuentra dentro de la sílaba es che, y che es oral. Entonces, la I si es nasal, se puede escribir si la virgulilla encima.
Pero en el caso de que dentro de esta sílaba, no sé, dentro de esta sílaba sí se encontrara una consonante nasal, no haría falta escribir el acento nasal sobre la vocal. Claro. Bueno, entonces, ahora sí pasamos. Una pregunta. A esa palabra justamente. Ujú. Después, esa puchiwa suena 4 sílabas, pero lo que yo suena 3 nomás. Eso está ligado, ¿no es cierto? La chi con la u. No sé si me explico. A ver, como que se escuchan como 3 sílabas, pero se separaban 4, ¿a eso te referís? Sí, eso. Puchiwa dijo cara ahí, ¿no es cierto? Claro. O es puchiwa. Vamos a Suenan las dos consultarlo una vez juntas y más. suenan 3 sílabas. ¿Caraí se separa sin sílabas o se separa solo en 3? ¿Podría decir cómo? Puchigua. 4 sílabas. Entonces, 4. Bien, entonces, sería así la forma correcta en 4, aunque sí como que por ahí al Suenan escucharse 3 parece ser. parecen 3. A ver, me faltó poner el acento nasal acá. Sí. La siguiente palabra es ¿Caray? Acá estuvimos hablando con Yachuca por tema de la sílaba, separación de sílabas. Sí. Yachuca dice que 3. 3. Sí, son 3. Suena junto la chi con la u. Sí. Puchi, Ajá. así, puchigua. Ahí está. Entonces, la U, ¿no es cierto?, iría en la sílaba del medio. Gracias, Martín, también por tu aporte. No. Ahora sí podemos continuar. ¿Cuál es la siguiente palabra, Caray? Roicha. ¿Y significa? Frío. Frío. Mira. ¿Y dónde? Caray, ¿podrías pronunciar una vez más así escuchamos dónde queda el acento nasal? Roicha. En la A final. Es así, en la A final. Bien. La siguiente palabra, Caray. Roicha sería fríos, tiempos fríos, o también podemos decir Roicha por bebida, por ejemplo, gaseosa Roicha. Sería fría también. Bien, Jaete. Muy interesante todos los aportes que está comentando Caraí y también lo que notan los estudiantes. La verdad que está siendo bastante productiva esta clase. Hay que admitirlo. Bueno, ahora, si por ahí no hay nada más que agregar, ¿cuál es la siguiente palabra? Puata. ¿Qué significa? Consonante.
Consonante. Sí. O acento. Tilde. Tilde, ¿no? Tilde. O acento. Sí. Acento, tilde. Acento. Bueno. Por lo que escucharon, ¿dónde creen que va el En la acento A nasal? final. En la primera A. Tenemos un dilema ahí. Otra vez, Otra vez, caray, así resolvemos la duda. ¿Cómo se pronuncia? Puata. La última. en la La última. última, la última. Sí, sí. Bien, en la última. Hay que tener buen oído, ¿eh? Exactamente. Y para eso justamente, si es que no está afinado para el idioma, como que hay que practicarlo. Una pregunta. Ahora sí, pues. ¿Sí? ¿Hay una manera de saber dónde van los acentos sin la pronunciación? O sea, porque por ahí nosotros no sabemos cómo pronunciarlo, algo así como una regla ortográfica, por así decirlo, porque en el caso de que no tengamos al carajito atento que nos esté diciendo dónde va el acento, tipo, ¿cómo se hace? Claro, o sea, por una parte, ¿no es cierto? Dijimos que si una palabra no tiene ningún acento, siempre hay que acentuarla al final, en la última sílaba. Y en el caso de que claramente más fácil tenga el acento en alguna parte, obviamente que no sea la última, porque la última nunca se acentúa gráficamente, uno pone la sílaba tónica en aquella sílaba. Y el otro aspecto es de si es oral o nasal, ahí ya sí o sí tiene que tener su, ¿no es cierto?, su virgulilla encima, pero ahí sí no hay una regla para escribir virgulilla encima de las letras, sino que únicamente a partir de escuchar o de palabras que ya están consensuadas que se escriban de esa manera. Claro, sería con la práctica entonces. Gracias. ¿No? Claro. La siguiente palabra, Caray. Puma. ¿Qué significa? Remedio. ¿Y en qué sílaba les parece que está el acento nasal? En la última. En la última, sí. Conformada por la A. Bien. Ahora seguimos con la palabra. Cuchi. ¿Y es? ¿Qué significa? Corte. Corte de cortar, ¿no es cierto? Con supóngase cortarse con algo, cortar con el cuchillo. Ajá, sí. Y en este caso, ¿a ustedes qué les parece? En la I final. Muy bien. Ahora, Caray. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ahí también sería como no es.
No es. Si no, ¿Cómo? sería, no es. A ver, se sabe, ¿no es cierto? Es la única letra, por lo que sí o sí tiene que llevar, como está viendo ejemplos de letras nasales. Ahí quiero decir también, si lleva acento nasales, es que no es. Si no lleva el acento, es sería como decimos por algo que se sostiene, sería como pilar. Vamos a anotar entonces. Bien. Estas palabras nuevas que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Vayan agregando también a su glosario. Así va quedando más completo. Bien, entonces, con nasal, ¿no es cierto? Significa no es. Y, como comentó Caraí, sin el acento nasal es pilar o algo que sostiene. Pasamos entonces a la siguiente. Claro. Escucho. Podemos jugar con las palabras, digamos, formando frases ahí, eso vamos a ver después con otras reglas. No se puedo decir como que no es remedio o no se combinan de esa forma. En realidad, sí se unen, se unen, sí, inclusive formando solamente una palabra, o sea, conjunto de palabras pueden fusionarse formando solamente una palabra, pero igualmente eso vamos a verlo en las siguientes clases. Y además eso también en qué orden van, o sea, si el adjetivo va antes o después, la persona, está en singular o plural. Vieron, por ejemplo, anteriormente, ¿dónde está? Acá. ¿Se acuerdan de para mi abuelo, que es Cheramoipe? Vieron que ahí, che, ¿no es cierto?, sería mi, y Amoy sería abuelo. Y P sería como para mi abuelo. Una frase entera, ¿no es cierto?, que para nosotros tiene 3 palabras, es solamente una. Claro, sí. Caraí, entonces para ver también un ejemplo, recién dimos para mi abuelo. ¿Dónde está? Espera un segundo, acá está, no, acá. ¿Cómo sería, no es cierto? Ahí dice Cheramoipe, para mi abuelo. ¿Cómo sería para tu abuelo, en verdad? Nera moipe. O sea, siempre nosotros terminamos, en vez de poner adelante, nera moi, Así sería, caray. nera moipe. Ah, bien, así. Sí, nera moipe, para tu abuelo. Claro. Y en este caso, ¿no es cierto? Va ne, porque proviene del sujeto que es de, ¿no es cierto? Que es tú. Y justamente de esa manera le vamos a ver cómo se forman las diferentes frases. Perdón. Hola. ¿Sí? ¿No va en D por alguna regla o alguna regla teórica? Sí, va
Entra muy pe- Exactamente. Ya también en clase siguiente vamos a ver cuándo van de y cuándo Ah, van bueno, pero bueno, ahora sí. vamos a, como para no profundizar tanto en eso, Sí, sí, vamos está bien, a está bien. continuar, dale. Ya vamos a ver igual eso. Estamos muy ansiosos, profe, perdón. Sí, A veces. cállate. Ahora sí, continuamos con la siguiente, con esta palabra, Caray. Envi ue unre. Ujú. Sin su comida. Sin su comida. Y acá nuevamente. A ver. Ahí ya tienen una pista. Bueno. ¿Podrías pronunciar una vez más? Así escuchamos y vemos dónde va el acento nasal. Ah, sí. La UE Gracias. y el Caray, ST ¿podrías en pronunciar una vez más? Bueno, a ver, sería herramienta. Enviue. ¿Dónde les parece que debería ir el acento nasal? No, ya sé que mi pronunciación no fue la mejor, pero En la UE, en la en E este, de En UE, la Y, en la I. sí, en este caso debería ir en la Y. Bueno, esperemos que Caray siga por acá, porque esta palabra está más complicada todavía para pronunciar. Caray, ¿nos escuchas? Bien, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Ipur llora mie ena. Muy bien, ¿y qué significa? No, no debes ser el mismo sonido. Como no debe sonar igual, se podría decir. Sí, también sí, exactamente. Bueno, vamos a separar sílabas abajo entonces. Sería Ipu. Ipu llora mie ena. Bien. Ah, y acá. A ver. Ah, yo no sé si iría de esta manera o de esta, o decime Caray cuando termine a ver cuál es. Ujú. Ipu Ujú.
Yo ra mie va ena. Ahí está. Bueno. ¿Y acá dónde iría el acento nasal? En la Y. En la Y. Cari, Y en ¿puedes la pronunciar E. una vez más? En la E puede ser, bueno, no, sin acento, pero suena nasal la E, ¿no? Y Eh, pu yo ra mie va ena. En ¿Qué la les E. parece? La E. La E. Ya, como dijeron al principio, en la Y, sí. Pero Sí, la bien. E también suena nasal, ¿no? Pero no se pone ¿Mm? de era. Claro, suena, pero en realidad iría en esta situación en la U. ¿Mm? Y pu yo ra mie va ena. Claro, y ahí escuchando también hay otro acento nasal más. ¿Tienen idea de dónde puede estar? En la E. La E. La La E. E. Casi, pero no. La A, la El otro última A. acento, bien, Y está en la pu última A, yo ra ¿sí? mie va ena. En la última A. Cada vez se pone más complicado. Ahí va, por ahí para hacer más fácil esta parte, vamos a pedirle a Caraí, ¿no es cierto? Que pronuncie Baerá nasal, con la A nasal y después con la A, o sea, que no sea nasalizada, con la A oral. Caraí, ¿puedes pronunciar entonces Baerá de las dos formas diferentes para que se note la A nasal del final? Va era sin nasal. Va ena con nasal. Ahí está, Baerá. Javete, creo. Bueno. Bien. Pero en la última A, ¿iría escrito el acento o con la Y ya basta? Bien, entonces ahí vemos otra regla, ¿no es cierto? Que es que en las palabras, en guaraní, ¿no es cierto? Pueden haber en una sola palabra dos acentos nasales, ¿no es cierto? Que tengan la virgulilla arriba, como en este ejemplo. Dos o más. Basta. Pero solamente puede haber un acento oral, o sea, una tilde nomás. Ah, está bien. Vamos a hacer esto. Ahí está. Ahora. ¿Mm? Ah, sí, miren, qué interesante detalle. Falta una palabra. Bueno, vamos a terminar este y pasamos a la siguiente regla. Caraí, ¿esta palabra? ¿Cuál? A ver. Oiranguara. ¿Qué Si es significa? que si es que está o si es que hay. Bueno. Y te vamos a pedir que pronuncie una vez más, así les encontramos las nasales. Oiranguara. La I. La I.
Rangwana. Y en la última A. Muy bien. ¿Están mejorando? La práctica es el maestro. Claro. No nos den palabras tan complicadas para aprender como tarea. Ah, no sé. Ahora como para nuevamente acostumbrarnos, ¿cierto?, a esa pronunciación escuchándolas, Cari, te voy a pedir que pronuncies de seguido, ¿no es cierto?, todas estas palabras que están en guaraní de esta lista que fuimos haciendo en esta parte. Puchigua. Ro'cha. Guata. Pua. Cuchi. Hembi ue re. Ipu yora mie wa ena. Oi Rangwana. JBT, Cari. Ah, acá faltó esto. Ahí seguimos. Ajá. Sean pacientes. Ahora sí. Bueno, si una vocal nasal forma sílaba con una consonante nasal, la vocal no lleva acento nasal. La consonante nasal por sí sola nasaliza la sílaba. Caray, ¿puedes leer lo mismo en duda? Petei puñendo chinupiwa. Ipu yora mi va. Perdón, vuelvo. Sí. Petei puñendo chinupiwa. Ipu yora mi unamo. Agupu ñendu chinupiwande. A era miramo do werai va ena puchingwa. Ñendu chinupiwa año ima ombo chingwa agua. Si hay que agregar algo, no sé. Sí. Me parece que en Ipu, donde paró Tataí 2 veces no va una Y, como la pronunciación de él sonó así. Claro, eso justo te iba a consultar si hay algo que solucionar o arreglar en la frase. Que nos comente nomás, caray, que hay que arreglar. Por ahí es eso. Ipu llora mía. Ahí donde dice Chirupiwandi. Ahí corregía Yachuca es Chinupiwarupi. Sí. Chinupiwarupi. Dowerai va ena. H también, donde dicen Dowerai. H, ahí está. Puchingwa. Ñendu chinupiwa año ima ombo chingwa agua. Ahí está bien. Ya está. Bueno. Cualquier cosa igual, si hay que arreglar, avísenme nomás, para ahí Yachuca. Bueno, entonces, como leímos acá y también comenté anteriormente, si dentro de una sílaba, ¿no es cierto?, tenemos una vocal nasal, pero también tenemos una consonante nasal, no hace falta poner el acento nasal en esa sílaba, ya que la consonante nasaliza toda esa sílaba. Ahora veremos ejemplos.
Comenzamos con oñá. Ay, caray, ¿podéis pronunciar y decir qué quiere decir? Oñá, correr. En este caso, como vemos, la última sílaba tiene la ñe, que es una consonante nasal, por lo que la A ya no requiere que se agregue nada, y como hay una consonante, ¿no es cierto?, en esa sílaba, toda la sílaba se nasaliza, por lo que se pronunciaría justamente como ese ña más, se podría decir nasal a causa de la ñ. El siguiente, Caray. Namuy. No me muevo. Namuy. Ah, acá dice, ahí está. No me muevo es namuy, y también, Namuy. claro. Y también, entonces, en la última sílaba, tenemos una M, la me. Dentro del alveolar, ¿no es cierto? La me también es nasal, una consonante nasal, por lo que todas las sílabas se nasalizan. El siguiente, Caray. Cuñangüe. ¿Significa? Las mujeres. ¿Mm? Estamos. Y con esto pasa lo mismo. La ngue, ¿no es cierto?, en el alveolar es una consonante nasal. Todas las sílabas se nasalizan. Pasamos al siguiente, Caray. ¿Cómo es la palabra? Moaque. Mojar. Bien. Vamos a poner mojar entonces. Ah, y acá es la nasal. Moa. Y pasa lo mismo que en las anteriores. Vieron en este caso, ¿no es cierto? Tenemos al principio de la palabra la sílaba mo. M, me, ¿no es cierto? Es una consonante nasal y está junto con la O. Eso hace que la O se nasalice. Obviamente no se escribe el acento nasal, pero al momento de pronunciarle, como que ya hace que justamente se pronuncie de una manera más nasal esa sílaba. Y por último, existen palabras que llevan una vocal con acento ortográfico y vocal o vocales con acento nasal. Como he respondido una duda, ¿no es cierto? Puede haber más de una vocal nasal, ¿no es cierto?, en una palabra, pero solamente uno ortográfico. Caray, ¿podrías leer? Caray, ¿nos escuchas? Tenemos la primera palabra, ¿no es cierto?, que es chirirupiwarupi. Chirupiwarupi.
¿no es cierto? Que si tuviéramos, bueno, que si nos pronunciara bien sería como chirupi guarupi. Esta I que se encuentra acá sería nasal. Y además de eso, ahí ya. Y además tendría también una tilde, ya que es chirupi guarupi. Como la tónica no está al final, sino que está en gua, entonces tiene que ir un acento oral, una tilde. Y justamente esta palabra significa nasal. Y la siguiente palabra es irungüero. Irungüero. Y como el ejemplo anterior, también presenta una consonante, una vocal nasal y una tilde. En este caso, la U sería nasal, ¿no es cierto? Ahí ya busco la... Acá está. Y ahora ustedes tienen que decirme dónde está la tilde. Si recuerdan cómo pronuncia. Irungüere. ¿En la E? En la E, así es. Exactamente. Y significaría compañeros o compañeras. ¿Caray, estás? Sí, estoy. Es que señal se va y viene. Sí, te de entendemos. internet. Yo hice el intento acá de pronunciar en Beaguarani estas palabras, me salió más o menos, pero vamos a pedirte que, bueno, ya que leas la consigna, ¿no es cierto?, la definición en Beaguarani y después que pronuncies estas dos palabras. Oime agu oguerekovae, petei puñendu y puatavae. Haupei puñendu, haegui puñendu cuere, oguerekovae puchingua. Chinupi guarupi. Irungüero. Javete, caray. Y ahora vamos a hacer una... ¿Hacemos la actividad práctica, te parece? Bueno, vamos a hacer una actividad práctica, ¿no es cierto?, en las que, como dice la consigna. Erwin, Sí. antes de pasar ahí donde dice oime, nosotros decimos oí. Dale. Oí albu. ¿Y esta ahí es nasal? Oí. Sí, Sí. nasal. Oí. Dale. Ahí busco. Ah, sí. ¿Dónde está? Ahí me perdí. Acá está. Bien. Javete de Chuca. Bueno. Entonces, la actividad va a consistir en, ¿no es cierto? Nosotros vamos a pasarle un audio por WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ustedes van a tener que escuchar ese audio, escuchar cómo se pronuncian, ¿no es cierto?, las palabras de ese audio, que son justamente estas que están acá, ¿no es cierto? Nosotros transcribimos el audio y escribimos acá. Pero esta frase que está marcada ahora, ¿no es cierto?, no tiene ni acentos gráficos ni acentos nasales. Ustedes van a tener que completarlo a partir de escuchar el audio que enseguida vamos a compartirles. Pero para esto, ¿no es cierto?, vamos a armar pequeños grupos en Zoom, ya que justamente el Zoom tiene una función para esto. Vamos a armar grupos de ¿cuánto, María? Vamos a armar grupos de aproximadamente 5 personas y le vamos a dar un tiempo de 10 minutos para que escuchen el audio, ¿no es cierto? Y en sus
sus compus, porque vamos a pasar el archivo, ¿no es cierto? En esos grupos traten de colocar a esa frase los acentos nasales y los acentos orales. ¿Se entendió la consigna? Bueno, entonces ahora en un ratito vamos a proceder justamente a formar los grupos. Para ello, ustedes van a recibir en el Zoom, ¿no es cierto?, una invitación que van a tener que aceptar, y de ahí automáticamente le van a mandar a un grupo de aproximadamente 5 personas, y luego de 10 minutos, está todo cronometrado, van a volver todos al grupo general nuevamente. ¿El Bueno, yo archivo ahora nos voy a lo pasar- mandan por acá? El archivo lo vamos a mandar por WhatsApp. Tanto al audio como bueno, al texto lo tienen acá. Ahí deberían ir aceptando, ahora les envío al WhatsApp el archivo. 10 minutos. ¿Mm? Sí. Le enviaste una buenísima. Gracias.